Vamos a continuar con este tercer video de la serie Fundamentos de ciclos termodinámicos, relaciones isentrópicas y flujo compresible. Y en este video vamos a derivar las relaciones isentrópicas para gases ideales. En el video anterior ya entendimos lo que es una máquina térmica y por esta razón resulta conveniente en el estudio de máquinas como turbinas de gas, motores de combustión interna, asumir que el fluido, por ejemplo, el aire o la mezcla del aire con combustible, se comporta como un gas ideal. Además, que sea reversible y adiabático. Y esto significa, si asumimos que es reversible y adiabático, pues necesariamente es isentrópico. Por lo tanto, necesitamos ecuaciones, relaciones isentrópicas que nos van a permitir calcular las propiedades del fluido en las diferentes fases del ciclo termodinámico o conforme se va moviendo en la máquina térmica. Aquí, ¿cómo comenzamos? Bueno, podemos recordar la definición desde la primera ley de la termodinámica, lo que es el cambio de la energía interna. Aquí tenemos la definición que viene siendo Q, la transferencia de calor, y W, el trabajo. Lo que podemos hacer aquí es dejarlo en su forma diferencial. Únicamente despejamos para la energía interna. Además, vamos a considerar la definición de calor y trabajo. Aquí tenemos el calor, Q, y W viene siendo el trabajo. Y a su vez, recordemos que la transferencia de calor viene siendo el área debajo de la curva temperatura, entropía. La otra relación que necesitamos es el trabajo, viene siendo el área debajo de la curva, presión, volumen. Aquí con algo de álgebra y usando estas definiciones de calor y trabajo, podemos llegar a la ecuación número 1. Esta ecuación número 1 nos relaciona la entropía, la energía interna y cambios en el volumen, que aquí viene siendo de hecho el volumen específico. El volumen específico, recuerden que viene siendo el volumen entre kilogramos. De hecho, toda esta expresión viene siendo kilojoule sobre kilogramo. Ahora, esta es la primera ecuación que necesitamos, pero vamos también a recordar la definición de entalpía que se ve en las primeras unidades de termodinámica básica. La entalpía viene siendo igual a la energía interna más la presión, y aquí tenemos el volumen específico. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a aplicar el diferencial de la entalpía, diferencial de la energía interna. Aquí, como se está multiplicando, aplicamos la regla de la cadena. Entonces ya tenemos toda esta ecuación y vamos a tomar momentáneamente la ecuación 1 de la temperatura, el cambio de la entropía, diferencial de la energía interna, presión por el volumen específico. Lo que vamos a hacer es el diferencial de la energía interna, lo vamos a despejar de esta ecuación. Despejamos aquí para la energía interna y sustituimos como aquí se observa. Hacemos las simplificaciones y llegamos a la ecuación número 2. Vean, la ecuación número 2 es muy similar a la ecuación número 1 y de hecho aquí quiero hacer mucho énfasis. La ecuación número 1, estas dos ecuaciones son básicas, son fundamentales para la segunda ley de la termodinámica, porque en esencia nos dice cómo cambia la entropía del sistema en función de la energía interna para esta ecuación. Luego aquí tenemos la presión y el volumen específico. Pero si usamos esta otra ecuación, si la vemos a detalle, también nos dice cómo cambia la entropía del sistema, pero considerando los cambios de entalpía. Aquí hay bastante teoría, literatura al respecto. En cualquier libro de termodinámica pueden recordar a más detalle estos conceptos. Por ahora ya tenemos entonces la ecuación 1, la ecuación 2 y otras ecuaciones que también van a ser necesarias son las que aquí se muestran, la ecuación 3 y la ecuación 4.
que simplemente tenemos gamma. Gamma viene siendo la constante adiabática, cambia dependiendo del gas. La constante adiabática se define como la relación del calor específico a presión constante entre el calor específico a volumen constante. A su vez, aquí nos interesa esta relación que viene siendo la constante del gas, que también cambia dependiendo de la sustancia o del gas, entre el calor específico a volumen constante. Ahora, por definición, la constante del gas viene siendo la diferencia del calor específico a presión constante menos el calor específico a volumen constante. Simplificamos y nos queda que esta relación es igual a gamma menos 1. En la siguiente diapositiva vamos a ver para qué necesitamos esta relación. Ahora, algo similar con la ecuación número 4, pero aquí es la constante del gas entre el calor específico a presión constante. Hacemos las operaciones algebraicas y nos queda gamma menos 1 sobre gamma. Entonces, como ven, aquí en realidad son varias relaciones de termodinámica desde la primera ley de la termodinámica y llegamos a estas expresiones básicas de la segunda ley de la termodinámica. Repito, hay bastante teoría, fundamentos al respecto. Aquí me estoy enfocando en estas ecuaciones generales. Ahora sí, lo que nos interesa para llegar a las famosas relaciones isentrópicas, que seguramente ya muchos de ustedes las han visto, las han aplicado en ciclos termodinámicos, ciclo Otto, ciclo Brayton, etcétera. Flujo compresible también, como vamos a ver más adelante. Primero vamos a empezar con la ecuación número 1, que me voy a regresar con esta. Bien, entonces tomamos esta ecuación número 1 y lo que vamos a hacer es despejar aquí, o vamos a aislar el diferencial de entropía. La temperatura va a pasar dividiendo a cada uno de los términos. Y observen que para el cambio de la energía interna, por definición, viene siendo el producto del calor específico a volumen constante por el cambio de la temperatura. Ahora, aquí esta expresión que viene siendo la presión por el diferencial del volumen específico, lo que podemos hacer es recordar la ecuación de los gases ideales, que estamos asumiendo de que es un gas ideal. Aquí tenemos la ecuación de los gases ideales, presión por el volumen es igual a la masa por la constante del gas, por la temperatura, y el volumen específico pues simplemente es el volumen entre la masa, como ya lo había comentado. Entonces eso significa que aquí la presión la podemos despejar de esta ecuación. Si despejamos la presión, nos quedaría la constante del gas por la temperatura entre el volumen específico. Si lo sustituimos, pues únicamente las temperaturas se nos van y nos quedaría de esta manera. Ahora, lo que sigue, el diferencial de la entropía lo vamos a representar como S2 menos S1. Y aquí vamos a aplicar la integral, porque es un delta de temperatura, perdón, un diferencial de temperatura, entonces aplicamos la integral de 1 a 2. El calor específico a volumen constante ahora viene siendo función de la temperatura, el calor, y de hecho los calores específicos, esto también súper importante, súper básico, los calores específicos de una sustancia cambian con la temperatura. Bien, por esta razón aquí lo estamos escribiendo, que depende de la temperatura. Y luego para este otro término lo que vamos a hacer pues es aplicar directamente la integral y nos queda el logaritmo. Recuerden que la constante pues viene siendo constante. Bien, nos queda el logaritmo natural. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es sumamente importante para entender la derivación de estas ecuaciones. Recordemos que estamos asumiendo que es isentrópico. ¿Qué significa que es isentrópico? Pues de que el cambio de S2 a S1 no hay cambio, es 0. Entonces, esto viene siendo 0 y lo que vamos a hacer es aislar o despejar este término. Aquí tenemos ya el despeje. Y lo que vamos a asumir también, como les comentaba, los calores específicos cambian con la temperatura.
Para fines prácticos, vamos a asumir que el calor específico no va a cambiar. Es decir, entre los límites de la temperatura donde va a estar trabajando nuestra máquina, o sea, del ciclo Otto, del ciclo Brayton, vamos a tomar un promedio de la temperatura y esa temperatura vamos a seleccionar el calor específico pues que tendríamos. Es una muy buena aproximación, no hay mucha pérdida en cuanto a los cálculos o lo que nos podríamos alejar de la realidad y es para simplificar bastante las ecuaciones. Por lo tanto, aquí vamos a asumir un calor específico constante, queda constante, entonces nos queda el calor específico a volumen constante. Lo que sigue es aplicar el logaritmo natural. Todo ya viene siendo con logaritmos naturales, entonces seguimos simplificando. Aplicamos aquí ley de los logaritmos. Y quiero que vean cómo tenemos la constante del gas entre el calor específico a volumen constante, pasa como un exponente. Y es aquí donde vamos a usar la ecuación número 3 o la relación número 3 que necesitamos. Entonces, esta relación viene siendo igual a gamma menos 1 y llegamos a esta primera relación isentrópica que dice temperatura 2 o temperatura del estado 2 entre la temperatura del estado 1 es igual al volumen. Ahora, aquí inicialmente tenemos volumen específico, pero aquí ya lo podemos dejar pues como volumen. Volumen 1 entre el volumen 2, el exponente gamma menos 1. De manera directa, así tenemos la primera relación isentrópica. Algo también que quiero clarificar es de que la constante adiabática, bien, la constante adiabática se define como la relación de los calores específicos, pero los calores específicos cambian con la temperatura. Entonces, en realidad, la constante adiabática también cambia con la temperatura. ¿Qué vamos a asumir aquí? De que la constante adiabática no cambia. Vamos a dejar la constante adiabática, digamos, la que aplicaría para un promedio de las temperaturas. Y bueno, para la segunda ecuación, el proceso básicamente es muy similar. Comenzamos con la ecuación, pero ahora la ecuación 2, esta. Despejamos para la entropía, la temperatura pasa dividiendo a cada uno de los términos. Observen que aquí tenemos la entalpía. H viene siendo la entalpía. ¿Y la entalpía cómo se define? Como tenemos el calor específico a presión constante por el cambio de la temperatura. Bien, entonces recordando otra definición importante. La energía interna, ¿cómo se define? El calor específico a volumen constante, pero la entalpía es el calor específico a presión constante, una pequeña diferencia que es conveniente recordarlo desde los fundamentos de termodinámica. Algo similar aquí, nos ayudamos de la ecuación de los gases ideales, el cambio de la entropía, S2 menos S1. El calor específico a presión constante, pues también en realidad cambia con la temperatura. Ahora, no lo mencioné acá, pero en estas dos ecuaciones lo estoy escribiendo así como función de la temperatura, porque si alguien quisiera tener una mejor aproximación, pues por supuesto podría aquí integrar el cambio de los calores específicos en función de la temperatura. Es un poco más complicado, pero precisamente aquí lo estoy dejando, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asumir calores específicos constantes. De manera similar, queda como una constante. Aplicamos aquí el logaritmo ahora para esta ecuación y seguimos simplificando. El calor específico, aquí a presión constante, pues pasa dividiendo. Logaritmo natural, temperatura 2 sobre temperatura 1. Aquí aplicamos ley de los logaritmos y ahora nos queda la constante del gas entre el calor específico a presión constante. Y vamos a aplicar la relación número 4. La constante del gas entre el calor específico a presión constante es igual a gamma menos 1 sobre gamma. Y así llegamos a esta segunda relación isentrópica. ¿Qué nos dice? Que la temperatura del estado 2 entre la temperatura del estado 1 está relacionado como igual
presión del estado 2 entre presión del estado 1, gamma menos 1 sobre gamma. Entonces ya tenemos estas dos ecuaciones. O bien podemos aquí igualar directamente la relación del volumen, volumen 1 sobre volumen 2, con presión 2, presión 1. Bien, entonces estas son las ecuaciones, las relaciones isentrópicas básicas. ¿Para qué nos sirven? Repito, para ir calculando cómo cambia la presión, la temperatura, el volumen de un gas, que estamos asumiendo un gas ideal, dentro de una máquina térmica, como un motor de combustión interna, conforme se mueve en el pistón en las diferentes etapas, un ciclo Brayton en una turbina de gas, en un motor jet, por ejemplo. Entonces, más adelante con algunos ejemplos numéricos va a quedar más claro.